En 1964, Chrysler creó un motor tan revolucionario que Ford lo acusó de trampa y NASCAR lo prohibió. Así que Chrysler decidió ocultarlo. Quédate viendo hasta el final porque hoy vamos a desentrañar la historia detrás de este motor que pudo cambiar la historia, pero se quedó a mitad de camino. En los años 60, la industria automotriz vivía una auténtica guerra de caballos de fuerza. Las marcas americanas, especialmente Chrysler y Ford, competían a muerte por crear el motor más poderoso y dominar las pistas de NASCAR y los drag strips. Chrysler, ya con un pie firme en la escena, había dejado claro su poderío con una impresionante barrida en el Daytona 500, donde sus autos ocuparon las primeras posiciones, imponiendo respeto y enviando un mensaje claro a sus rivales. Esta exhibición de fuerza no pasó desapercibida. Ford, siempre competitivo, no quiso quedarse atrás y respondió con su propia arma, el legendario 427 SOHC, también conocido como el Cammer. Este motor fue un verdadero milagro de ingeniería rápida, diseñado para hacerle frente a la poderosa fuerza que Chrysler estaba demostrando. Sin embargo, Chrysler estaba decidido a no dejar que Ford les robara la corona. Así nació la idea de crear algo aún más radical, algo que superara cualquier motor en la pista. La apuesta fue por la innovación extrema, buscando romper todos los esquemas con un diseño nunca antes visto en Estados Unidos. El escenario estaba listo para un enfrentamiento épico, pero lo que nadie sabía era que Chrysler estaba preparando un motor tan revolucionario que cambiaría para siempre la historia del automovilismo, aunque nunca llegó a competir oficialmente. Cuando Chrysler decidió subir la apuesta en la carrera por el motor definitivo, el ingeniero Bill Berryman lo resumió con una frase que quedaría en la historia: "We went nuclear". Su equipo no buscaba solo mejorar, querían hacer un motor que fuera una verdadera bomba tecnológica. El objetivo era ambicioso: alcanzar 7000 revoluciones por minuto y más de 600 caballos de fuerza. Un nivel de rendimiento propio de un motor de Fórmula 1, pero diseñado para las exigencias duras de NASCAR. El desarrollo de este motor, conocido como A925, se llevó a cabo en secreto absoluto en la planta de Highland Park, un lugar donde la innovación y el sigilo iban de la mano. Así trabajaron mano a mano con Bergman el talentoso ingeniero Richard Moser, especialista en metalurgia, quien aportó su conocimiento para que los materiales soportaran el esfuerzo de tanta potencia y velocidad. El A925 era más que un motor. Era un salto cuántico en tecnología con doble árbol de levas en cabeza y 4 válvulas por cilindro, una arquitectura revolucionaria para un V8 americano de los años 60. En ese laboratorio secreto se estaba cocinando lo que muchos consideraron el motor del futuro, pero que la industria y la política de la época no estaban listas para aceptar. El 426 Domesday no era un motor cualquiera. Su diseño rompía todos los moldes conocidos en la época. Por primera vez en un motor V8 americano de alto rendimiento, Chrysler apostó por un sistema de doble árbol de levas en cabeza DOHC, algo que solo se había visto en autos de carreras europeos y motores de Fórmula 1. Además, contaba con 4 válvulas por cilindro, un diseño que permitía una mejor respiración y mayor eficiencia en la combustión, otorgándole un rendimiento explosivo. La base era el bloque del legendario 426 EMI, pero modificado radicalmente para soportar el nuevo tren de válvulas y las exigencias de un motor que correría a 7000 RPM. El tren de válvulas fue completamente rediseñado desde cero, con precisión quirúrgica para reducir fricción y maximizar la potencia. Uno de los detalles más impresionantes fue la incorporación de culatas con diseño Pentaroof, una arquitectura que favorecía la óptima combustión y permitía alojar las 4 válvulas por cilindro de forma compacta y eficiente. Todo esto convirtió al 426 Domesday en una verdadera obra maestra de la ingeniería, un motor adelantado para su tiempo que pocos pudieron imaginar y aún menos ver en acción. Para conseguir el rendimiento brutal que buscaban, Chrysler tuvo que ir más allá de la simple ingeniería tradicional y enfrentarse a desafíos técnicos extremos. El motor contaba con un total de 32 válvulas, 16 de admisión y 16 de escape, lo que ya era un reto monumental para mantener todo en perfecto funcionamiento a altas revoluciones. Para aligerar peso y aumentar la velocidad de respuesta, los ingenieros optaron por un múltiple de admisión fabricado en magnesio, un material mucho más liviano que el aluminio, pero también más delicado y difícil de trabajar. Pero no solo eso,
Las tapas de válvulas y otros componentes clave también fueron fabricados en magnesio, lo que reducía drásticamente el peso total del motor y mejoraba el equilibrio dinámico. Este enfoque en la ligereza permitió que el motor pudiera alcanzar las 7000 revoluciones por minuto sin perder fiabilidad. Un verdadero récord para su tiempo. Sin embargo, usar magnesio implicaba riesgos de fragilidad y corrosión, que los ingenieros tuvieron que resolver con soluciones innovadoras y un control de calidad extremo. El desarrollo del 426 Doomsday estuvo rodeado por un aura de secreto absoluto, y las pruebas iniciales se llevaron a cabo con motores eléctricos que simulaban las condiciones sin combustión para evitar riesgos innecesarios. Sin embargo, cuando finalmente se probaron con combustión real, aparecieron problemas serios. A 6500 revoluciones por minuto, los soportes de leva empezaron a romperse, un indicio claro de que el motor exigía materiales fuera de lo común para funcionar sin fallas. Los ingenieros sabían que la solución estaba en usar titanio, un metal ligero y extremadamente resistente, pero en esos años era tan raro y costoso que lo llamaban metal lunar por lo inaccesible que resultaba. Sin ese material, el motor no podía soportar la tensión mecánica a altas revoluciones. Además, el motor era vulnerable al fuego debido a la alta temperatura que generaba, otro problema serio que ponía en riesgo su viabilidad. A pesar del genio detrás del diseño, el 426 Doomsday fue víctima de su propia ambición técnica, demasiado avanzado para la época y con materiales que no estaban disponibles en cantidad ni costo razonable. Esto marcó un fracaso técnico que truncó su sueño antes de que pudiera triunfar en las pistas. Cuando NASCAR conoció las características del motor 426 Doomsday, la reacción fue rápida y contundente. Prohibieron el uso de cualquier motor con doble árbol de levas en competición. Esto no solo afectó a Chrysler, sino también a Ford, que había desarrollado su propio motor Dodge, conocido como el Cammer. Ambos motores fueron vetados, frenando una evolución tecnológica que prometía revolucionar las carreras. La pregunta que quedó en el aire fue si esta decisión fue una medida justa para mantener la competencia equilibrada o si en realidad fue un acto de miedo para proteger el statu quo y evitar que una marca dominara de forma aplastante. Muchos pilotos y expertos sospechaban que detrás de la prohibición había más intereses políticos y comerciales que técnicos. NASCAR se mostró firme en mantener el juego limpio según las reglas, pero esta jugada frenó una innovación tecnológica que pudo haber cambiado para siempre el mundo de las carreras. El motor 426 Doomsday pasó a ser una leyenda prohibida, un símbolo de lo que pudo ser y no fue, enterrado por las mismas fuerzas que debían fomentar la competencia. A pesar de su potencial, Chrysler decidió abandonar el A925, su joya tecnológica, para centrarse en el 426 Hemi, un motor más confiable y probado, con mejor respaldo comercial. El Hemi tenía un historial exitoso en carreras y era más viable para producción en masa, lo que garantizaba ventas y respaldo en el mercado. El A925 enfrentaba costos altísimos, no solo para fabricarlo, sino también para su mantenimiento y garantías. Las piezas especiales, los materiales exóticos y la complejidad de su diseño hacían que su producción fuera un lujo demasiado caro. En el seno de Chrysler hubo choques internos. Algunos ejecutivos temían que apostar por algo tan revolucionario fuera un riesgo político y financiero imposible de asumir. El motor era demasiado adelantado a su tiempo, con tecnología que ni siquiera la industria automotriz estaba lista para absorber. Finalmente, la presión para no perder dinero ni complicar la imagen llevó a que el A925 fuera literalmente enterrado. Chrysler prefirió la seguridad del éxito garantizado y dejó morir en silencio a su motor Doomsday. Chrysler no solo diseñaba motores para autos y NASCAR, también tenía contratos clave con la NASA y el ejército, lo que abrió las puertas a rumores intrigantes. Muchos sospechaban que la tecnología del A925 tenía un propósito dual, no solo para la pista, sino también para aplicaciones militares y aeroespaciales. La robustez, el uso de materiales avanzados y la búsqueda de altas revoluciones recordaban a las exigencias de motores para misiles o naves espaciales. Algunos ingenieros bromeaban preguntándose desde cuándo los maestros tenían piezas de misil en sus garajes, haciendo referencia al nivel casi militar de la ingeniería aplicada. Aunque nunca hubo confirmación oficial, esta teoría alimentó el misterio y la leyenda alrededor del Doomsday.
la línea entre la competición automotriz y la tecnología militar se volvió borrosa, dejando la duda de si el motor realmente fue una innovación automotriz o un proyecto encubierto con fines más estratégicos y secretos. En las primeras décadas del siglo XXI, John Mahoney, un apasionado coleccionista e historiador del automovilismo, hizo un hallazgo inesperado en un viejo depósito de piezas en Kansas. Fragmentos del misterioso motor A925, el legendario Doomsday. Este descubrimiento abrió las puertas para reconstruir la historia de un motor que había quedado enterrado en el olvido por más de 50 años. Sin embargo, no todo fue fácil. Chrysler rápidamente envió amenazas legales para evitar la difusión del material y proteger sus secretos industriales, mostrando que la sombra del motor seguía siendo muy real. Pero Mahoney no se rindió. Contactó a Bill Berman y Richard Moser, dos de los ingenieros originales que trabajaron en el proyecto, y juntos iniciaron una investigación personal para desentrañar la verdad detrás del A925. Con entrevistas, documentos secretos y análisis de piezas, comenzaron a redescubrir no solo la tecnología, sino también la pasión y las disputas internas que rodearon la creación del motor. La búsqueda fue como armar un rompecabezas antiguo. Pieza por pieza fueron reconstruyendo la historia de un motor que desafió las reglas de su tiempo y que parecía destinado a cambiarlo todo, pero terminó siendo víctima de sus propios éxitos y temores. El A925 jamás llegó a competir oficialmente ni a rodar en una pista, pero su huella dejó una marca imborrable en la historia del automovilismo y la ingeniería. Este motor, considerado por muchos como una pieza adelantada a su época, rompió esquemas con su diseño Dodge y su avanzado tren de válvulas, adelantando tecnologías que no se volverían comunes hasta décadas después. Hoy solo una culata original sobrevive como testimonio tangible de este titán silencioso. Guardada como reliquia en colecciones privadas y museos, a su alrededor se ha tejido toda una leyenda, un motor fantasma que podría haber revolucionado la competencia automovilística y el rendimiento de los muscle car americanos. Lamentablemente no llegó a rugir en las pistas, pero el A925 sigue gritando desde el olvido. Fue el futuro que no fue. Tal vez no ganó trofeos, pero sí un lugar entre los mitos. Déjanos saber en comentarios. ¿Conocías esta historia tan interesante de este motor? Para más contenido como este, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Esto es El Garaje. Nos vemos en el próximo video.